Muy bien. ¿Alcanzan a ver los tres vehículos? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, Oh, maestro. ¿qué diferencia hay entre el vehículo de 1920 al vehículo de 1929, que apenas habían pasado 9 años, a los vehículos que aparecen en 1936? ¿Son iguales? No, maestro, porque es No, diferente. maestro. ¿Qué cambios pueden notar? El modelo, las llantas y el motor. El motor. Muy bien. En la foto de 36, perdón, hay una fila interminable de vehículos de pasaje que iban a servir para el transporte público. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, maestro. Es- Sí. Está un vehículo acá y una fila interminable. Estaban desfilando en una ciudad de Estados Unidos. No me acuerdo si era Chicago o era Detroit, donde estaban saliendo de las fábricas este nuevo modelo de vehículo de transporte. Asemejaban una especie de un tren de pasajeros así muy, muy, muy largo. La diferencia que se va notando, aquí el automóvil lo ponen en un ambiente rural, el- la carretera no está asfaltada, solamente se ve grava suelta, se ve unos árboles detrás del auto y una dama conduciendo, solamente tiene espacio para el conductor, aparentemente no se nota si hay espacio para un acompañante. En la segunda imagen, en el 29, el carro ya es un poco más revolucionado, más aerodinámico, aún no le han puesto los capotes, pero sí el diseño aerodinámico supone que va avanzando a mayor velocidad. Igual solamente tiene espacio para una persona, a diferencia de los carros que aparecen del 36, que ya son más grandes, llevan más personas y muestran estos avances de que ya puede haber de igual forma vehículos de transporte público motorizados, como en el caso de los barcos y trenes, que eran los que más habían evolucionado. El avión de pasaje apenas, o el avión para transporte de personas apenas iba a empezar su carrera. Recuerden que los aviones aparecen durante la Primera Guerra Mundial y su finalidad era ser un arma de guerra y no un medio de transporte de mercancía y de personas. Si no era un modo efectivo, idearon un modo efectivo para poder atacar a los que estaban en las trincheras, los que estaban metidos dentro de aquellos huecos que les mostré. Por medio de los aviones podían llegar a ellos sin que los disparos que realizaban los que estaban abajo llegaran hacia los aviones. Y fue cuando empezaron a inventar la cuestión de las bombas, para dejar caer las bombas sobre esos puntos. Otra cosa que les quería comentar, durante las guerras previas a la guerra de los 7 años, y durante la guerra de los 7 años, todavía existía nobleza. Distinguir, los nobles son aquellos que son cercanos a los reyes. Y los nobles tienen títulos de condes, duques, marqués. eh, Existe sir en el caso de los ingleses y otros títulos nobiliarios o títulos de nobleza que van adquiriendo. ¿Cuál es el papel de la guerra en los nobles? Desde la Edad Media, los nobles eran los que iban a caballo, eran los que se vestían de caballeros andantes.
las que ponían la armadura y tenían la espada, la lanza. Los soldados rasos iban a pie, caminando, tenían arcos y espadas y no necesariamente tenían armadura, porque los nobles eran mucho más protegidos. En el periodo de la Primera Guerra Mundial, los que manejaron los primeros aviones pertenecían a la nobleza, eran hijos de duques, príncipes, marqueses, condes, quienes manejaron los primeros aviones de combate o los aviones de guerra. Este es un hecho que no deben de perder de vista. ¿Cuál es? ah, de- Voy a salir de la pantalla y les hago una pregunta de modo general. ¿Han escuchado esta frase que dice carne de cañón? Carne de cañón, nunca habían escuchado. No, Los, maestro. los están enviando como carne de cañón. Cuando les platiqué de cómo se establecían la guerra, cuáles eran las reglas o las normas de la guerra, era uno dispara y el otro espera los disparos y después los que hayan quedado en pie devolvían el disparo al que había disparado primero. Tú dispara, yo dispara, es cuestión de caballeros. Como eh, en los duelos en que participaban la nobleza, daban, así como, no sé si han visto algunas películas donde existen duelos, con armas de fuego, no con espadas. Dan 10 pasos cada uno, se dan la vuelta y disparan. Algunas veces se toma el acuerdo quien dispare más rápido y otras veces es quien tenga mejor puntería. Primero disparaba uno, después disparaba el otro. Eran normas y reglas que tenían. Para nosotros pudiese sonar un poco tonto, pero eran normas que ellos habían establecido y aceptaban como parte de la guerra. Se llama carne de cañón a todos aquellos que están enviando en primera fila y saben que van a ser los primeros en caer. Los cañones, desde que llegaron los españoles en 1500, llegaron en 1492, pero cuando ya vienen con el plan de conquista en 1500, ellos ya vienen con cañones y el cañón tira una bala muy grande que a todos los que están adelante los derribaba o los que se metían en su fila. Cuando dicen que los soldados van como carne de cañón, quiere decir que están yendo de primero y no iban a ser los nobles, no iban a ser los reyes, sino iban a ser los soldados rasos. ¿Y quiénes iban a hacer esto? Campesinos, obreros que se habían enrolado o que habían entrado al ejército, ya sea de modo obligatorio o voluntario, según el modelo que haya implementado. En el caso de los rusos, durante la Primera Guerra Mundial fueron obligados campesinos y trabajadores a prestar servicio militar y prácticamente los enviaban a morir y se dieron cuenta ellos. Y es lo que provoca la Revolución Rusa. En el caso de los franceses, los ingleses, se da algo similar. Tenían su cuerpo de soldados, pero reclutan a gente que quiera participar en la guerra. No van a mandar a los soldados con experiencia en primera fila porque son los primeros en caer. Y a eso se le conoce como carne de cañón. Y es una frase muy común que se utilizó. Y los nobles siempre iban a utilizar los armamentos de mayor eficacia y mayor protección para ellos. En el caso de la Primera Guerra Mundial iban a ser los tanques de guerra, iban a ser los aviones y submarinos. Ahí iban a estar los militares altamente capacitados y el resto de la población los mandaron a la trinchera. El resto de los soldados que no eran tan hábiles los mandaban en las trincheras. Aquellos que no habían cursado en el colegio militar. Cuando vimos las guerras napoleónicas, acuérdense que Napoleón se formó en un colegio militar. Antes existían
como hasta hoy existen colegios militares, pero antes era todo un honor formarse en el colegio militar y los que se formaban en el colegio militar defendían al país. En caso de que haya guerra, llamaban a obreros, campesinos, a esclavos a formar parte del ejército. Ellos iban adelante y los que estaban preparados iban atrás, porque ellos iban a poner el punto de balanza o iban a inclinar la balanza a favor de un ejército o del otro. Esto fue muy común. Como ya entraron la mayoría, les comunico cómo va a ser la tarea. La tarea del día de hoy es que me hablen acerca de los armamentos que surgieron durante la Primera Guerra Mundial, dividido en ámbitos. En el ámbito aéreo, encuentren qué armamentos utilizaron ambos países. Vayan investigando. Además de los aviones, existieron otros tipos de armamentos aéreos. En el mar, no solamente eran barcos, habían otros. ¿Y qué tipo de armas usaban esos aparatos que estaban en el mar? Y en tierra, que utilizaron, además de los hombres a pie. El caballo va desapareciendo poco a poco, pero sí tiene presencia en la Primera Guerra Mundial. Sí hay soldados a caballo, pero va desapareciendo poco a poco y son cambiados por los vehículos motorizados. ¿Qué tipo de vehículos aparecen o forman parte de los ejércitos durante la Primera Guerra Mundial? Y serían esos tres ámbitos en los que ustedes van a investigar, poner los nombres de ese tipo de armamento. Y lo último es que investiguen acerca de las bombas químicas que utilizaron. ¿Qué químico utilizaban los países para envenenar o qué gases utilizaban los países para envenenar a los soldados que estaban en la trinchera? Es lo que tendrían que investigar el día de hoy para entregarme la tarea. Vale. Cerrando este comentario o esta cápsula, regresamos. ¿Qué pasó entre la Primera Guerra Mundial, después del firmado del Tratado de Versalles, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial? Algunos historiadores llaman al periodo de 1920 a 1929 los locos 20. ¿Por qué le llaman los locos 20? Porque hay un cambio muy rápido. Casi todos los días inventaban algo, casi todos los días había algo que mejoraba lo que ya estaba creado en todos los ámbitos, tecnológico, de vestimenta, de vivienda. Va surgiendo la lavadora, la licuadora, la secadora. Van surgiendo infinidad de productos domésticos que van haciendo que la vida de los ciudadanos, de la gente, sea cada vez más cómoda. Y empieza a surgir lo que se conoce como el sueño americano. Muchos quieren ir a Estados Unidos porque allí se cumplen los sueños. Ahí puedes obtener grandeza y riqueza y puedes ser un triunfador. ¿Han escuchado la palabra perdedor, loser, que usan los estadounidenses? Que es muy común. Es una contraposición a la idea de ser triunfador o ganador. Si en Estados Unidos tienes una gran idea, lo patentas, es decir, haces sus derechos, el derecho el copyright y todas las ganancias que vayan surgiendo de este producto que has patentado es para ti. Y como tú lo creaste, vas generando una riqueza que pensaron ellos era inagotable. Quien patentizó, por ejemplo, la botella con taparrosca, se hizo multimillonario porque muchas empresas requerían de estos tipos de botellas para poder envasar sus productos. Pero le tenían que pagar, para usar ese producto, tenían que pagarle a quien lo inventó.
Lo mismo te empiezan a patentizar marcas de vehículos, quien patentizó la lavadora o la estufa de gas, van generando cada vez más y más riquezas y se va viendo una acumulación de bienestar para un grupo muy selecto de la población y que en el caso norteamericano se va generalizando a casi toda la población. Y por eso en este periodo empieza a haber una migración exagerada de Europa hacia América. Y cuando dicen América específicamente son los Estados Unidos. Una pequeña parte viajaron a Alemania, perdón, una parte de alemanes viajaron hacia Argentina y alguna otra parte viajó hacia México después de la Primera Guerra Mundial. Eh, Conforme vaya avanzando en su formación, irán entendiendo por qué los alemanes no fueron a los Estados Unidos, pero sí los italianos, irlandeses, ingleses, franceses, algunos grupos españoles bajaron a los Estados Unidos. Al término de la Primera Guerra Mundial, en Europa pasaba hambre, frío y miedo. Firmaron el Tratado de Versalles, pero al firmar el Tratado de Versalles no se solucionaba, por ejemplo, las cosechas perdidas durante los 4 años. No se solucionaba las casas destruidas durante los ataques que realizaron los países que lograron invadir territorio enemigo. También hubo un periodo, un mini periodo de heladas, en donde hubo demasiado frío durante ese periodo, que fue haciendo que los europeos se sintieran desprotegidos y veían un panorama incierto en la Europa. Los campos destruidos, contaminados por los estragos de la guerra, buscaban nuevos horizontes y ven esto en los Estados Unidos. Como ven que Estados Unidos empezaba a ser una economía consolidada, bien estructurada, desean ir para allá y el puerto de entrada para el Atlántico prácticamente fue la ciudad de Nueva York, por eso creció de modo increíble en este periodo la ciudad de Nueva York y hasta el día de hoy no le han podido arrebatar el ser capital mundial de la economía y de la cultura. Desde este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York empieza a tomar esa relevancia o esa importancia a nivel mundial. En el caso europeo había mucho por reconstruir y poco dinero para invertir. Como todos los países habían agotado sus recursos, como vimos en las clases anteriores, franceses, ingleses, italianos, todo el recurso que tenía, alemanes, por supuesto, austrohúngaros, por supuesto, y rusos, habían gastado todo el dinero que hay en las arcas de gobierno, es decir, el dinero que maneja el gobierno para el pueblo, estaban agotados. Y con ese dinero, pues, se realizan carreteras, puentes, parques, como funciona un país hasta el día de hoy. El gobierno es el encargado de administrar todo lo que se recauda y ponerlo al servicio de la población. En este caso, muy particular, ya estaban agotados los recursos. Y para ello tenían que recurrir a préstamos. ¿Y quién iba a realizar esos o dar esos préstamos? Los banqueros. Es cuando resurge nuevamente la figura de los burgueses banqueros, que son capaces de dar a préstamo con intereses a los gobernantes, a los empresarios, para que se vaya surgiendo de nuevo el periodo de reconstrucción allí en la Europa.
En el punto 4, pues lo que ya les platiqué, que muchos europeos viajan hacia los Estados Unidos. En el punto 5, se desarrolló la industria de automóviles, electricidad, alumbrado público, focos, teléfonos, telégrafos. Se va creando toda esa industria. Y para que se pueda lograr generalizar, tenían que hacer tendido eléctrico, tendido de telégrafo, tendido de teléfono. eh, y tenían que buscar un grupo de personas que realizara la atención y la puesta y la conservación del alumbrado público. Las obras públicas es lo que realmente va generando nuevamente la riqueza. ¿De qué modo? Ahora paso a ello. En el punto 6 se producían bienes y servicios. Se van creando nuevos inventos que ayudaban a la gente a vivir con mayor comodidad y se van creando servicios que requieren las personas, por ejemplo, eh, buffet de abogados, donde tú llegas allá, necesitas un servicio, no sé, un abogado en lo económico, hay abogados en penales, abogados en para compra y venta. Hay diferentes tipos de abogados para construir, para traspasos de terrenos. Existen diferentes tipos de abogados y en un buffet, como su nombre lo dice, si ustedes alguna vez han ido a un restaurante buffet, eh, ahí existe una mesa donde está todo lo que se ofrece y tú escoges lo que quieras. En los buffets de abogados existen todos los tipos de abogados que puedas requerir como persona y ahí pides ese servicio. Se empieza a crear el turismo y empiezan a crear una infraestructura para el turismo, edificios, playas, personas que atiendan a los turistas, empiezan a existir espacios de esparcimiento, eh, piscinas públicas, parques públicos, parques de diversiones. A esos tipos de servicios se requiere. Surge lo que son los grandes centros comerciales para que la gente vaya en esos lugares. El cine empieza a tener mayor presencia y estamos en víspera a que surja la televisión. Todos esos bienes y servicios se producen durante ese corto periodo, como les dije al inicio, en estos locos 20. La bolsa de valores de Nueva York crecía sin parar. Tú invertías un peso y al día de mañana ya tenías 10. Y si lo dejabas allá ya tenías 100. Y después si lo dejabas allá ya tenías 1000. Tu dinero que habías invertido iba creciendo de modo desmesurado, porque muchos iban a hacer préstamo para poner su empresa. Toda esta gente que llegaba a los Estados Unidos, todos esos europeos que llegaban a los Estados Unidos, iban a los bancos a pedir algún préstamo para comprar un terreno. No te voy a poner mi ranchito para que en tantos años esté produciendo carne o quesos y lo vende y yo devuelva el préstamo. O yo voy a ser un gran agricultor y voy a comprar un terreno para sembrar puras calabazas o puras sandías. Los bancos daban esos préstamos y como había grandes descubrimientos, fertilizantes, realmente la economía estaba creciendo y los que eran inversores estaban, pero creciendo rápidamente, se duplicaba el dinero que habían invertido en el banco. En este periodo aparece la familia Rockefeller, los Kennedy, los Morgan, y los Firestone, que son los dueños de las empresas más grandes que hay en Estados Unidos. Los Kennedy son políticos, los Rockefeller son banqueros. Allá en la ciudad de Nueva York, todavía hasta el día de hoy, siguen, durante el periodo de Navidad, siguen poniendo frente al edificio de los Rockefeller, ponen un árbol de Navidad
natural muy grande, hacen el prendido de la luz, frente de él ponen una pista de patinaje. Desde este periodo ellos van teniendo una presencia y una incidencia a nivel mundial de las decisiones que vayan tomando, del dinero que ellos acumularon durante este periodo de los locos 20 hasta el día de hoy les siguen rindiendo frutos. No quiero decir que solamente en ese periodo ganaron un montón, sino que aprendieron la dinámica de la economía, del cómo invertir y en dónde invertir y a quién prestar. Al menos el día de hoy nos vamos a quedar con este apartado. Les platicaba para finalizar cómo es esta cuestión que la inversión pública es lo que generó la riqueza. En el caso estadounidense y de otros países, existe lo que se llama la burocracia, que son trabajadores del gobierno en turno. Ya no se les llama nobles, se les llama burócratas. Estos burócratas reciben o perciben un sueldo del gobierno en turno. Este gobierno en turno puede contratar de modo temporal a algunos trabajadores para la obra pública. Hacer carreteras genera una riqueza y lo puede hacer en una inversión conjunta con empresarios. Es decir, imagínense que de la ciudad de Mérida a la ciudad de Humán no exista carretera. Son dos grandes eh, polos industriales y necesitan estar comunicados. El gobierno lanza la convocatoria de quienes quisieran apoyar la empresa de construir una carretera de cuota, es decir, que para pasar allá tienes que pagar, y van a haber varios inversores que dicen, al año van a circular 3 millones de vehículos, y si le cobramos 50 pesos a cada vehículo, en tantos años ya recuperamos tanto dinero. Y en 20 años ya triplicamos lo que invertimos. Nos parece bien, colaboramos. Los que van a construir esa carretera van a tener un sueldo. Y ese dinero que han invertido tanto el gobierno como los empresarios empieza a girar dentro de la misma comunidad. Si yo ya gané, puedo construir mi casa, puedo comprar mi carro. ¿A quién? A los que están produciendo o construyendo casas y los que están fabricando carros. Y el dinero sigue girando, sigue estando al servicio de la comunidad, de un dinero que partió desde una actividad de carácter público. Y es así como crearon un mecanismo, es decir, contrataron a las gentes por el gobierno para que hagan obra pública que beneficiara a todos. Y eso permitió que la gente comprara alimentos en primer lugar, vivienda y posteriormente los otros servicios que iban requiriendo. Le empezaron a meter luz primero, teléfono, gas, y así la economía empezó a crecer poco a poco después de la guerra. Es interesante cómo pudieron resolver estos problemas en tan poco tiempo. Estados Unidos tuvo la ventaja que ni una sola batalla de la Primera Guerra Mundial sucedió en su territorio continental. Así que ellos estaban exentos, no habían perdido ningún terreno, ninguna mina, estaban bien. Por lo contrario, Europa había perdido mucho. Y se empezó a levantar gracias al apoyo capitalista de los Estados Unidos.